¿Cuánto cuesta vivir en Brasil? ¿Cuál es el costo de vida de una ciudad turística como Foz do Iguazú? El alquiler, la comida, todo eso te lo cuento en este video. Así que quédate hasta el final. Yo soy Maribella y bienvenido a este tu canal favorito de entretenimiento e información. Este video te va a ayudar muchísimo si estás pensando en emigrar. Y si ese no es tu caso, por lo menos este video te va a matar la curiosidad de saber cuánto cuesta vivir aquí. Por cierto, este video forma parte de la lista de reproducción Cómo es emigrar a Brasil en el 2021. Si no te has visto los otros videos, pues anda a verlos y estate atento porque voy a continuar subiendo videos de este tema. Ahora sí, a lo que vinimos. Te voy a dar los números de mis gastos personales aquí en Brasil. ¿Cuánto me gasto yo en un mes viviendo aquí? Importantísimo. Algunos de los valores que les voy a dar se aplican solamente a Foz do Iguazú. No existe tal cosa como el costo de vida en Brasil porque cada región, cada ciudad es distinta y por ende los valores varían. Por ejemplo, en Brasilia puede ser mucho más caro que aquí en Foz do Iguazú y en Maringá probablemente puede ser más barato. Entonces vamos a comenzar por el salario mínimo aquí en Brasil, que es de 1.100 reales. Hay algunas ciudades de Brasil donde el salario mínimo es un poco más alto, pero en general siempre se gana un poquitito más del mínimo debido a los beneficios. Entonces, para que tengan ese dato de referencia. Y vamos a comenzar con el primer gran gasto mensual, sin duda el más grande de todos, y es el alquiler. Yo vivo en una zona aledaña al centro de Foz do Iguazú, en lo que aquí se conoce como un kitchenetti, que es como un mini departamento, un monoambiente, que incluye la cocina, el baño, la sala y un cuarto. Por eso yo pago al mes 500 reales. Ahora bien, yo decidí vivir sola porque me sentía más cómoda, pero aquí es súper normal que la gente comparta casa. Es decir, la habitación es privada, pero el resto de la casa es compartido. He visto que aquí en Foz las habitaciones están desde 350 reales en adelante y obviamente sale un poco más económico vivir así, pero todo depende de tus gustos y preferencias. Yo les recomiendo para buscar alquiler que usen Marketplace de Facebook. Allí yo he encontrado los alquileres en los que he estado y también pueden buscar por OLX. Muy bien, ya tenemos casa y ahora hay que pagar los servicios. Voy a comenzar por uno de los más importantes sin el cual no pudiéramos hacer muchas cosas y es la luz. Yo pago la luz compartida con la señora y el precio más o menos oscila entre 40 y 52 reales al mes. Aquí hay que estar pendiente porque hay algunos meses donde hay bandera roja y aunque tu consumo sea el mismo, en la factura el precio aumenta, entonces hay que estar pilas con eso. Ahora vamos con el vital líquido, el agua. En mi caso ya el agua viene incluida en el precio del alquiler. Cuando son kitchenetti, por lo general aquí en Foz, algunos, no todos, te incluyen el agua. Si es casa que tú alquilas, pues ya es individual, pero por lo general algunos kitchenetti ya te incluyen el agua, como en mi caso. El gasto del gas. En mi caso me dura aproximadamente unos 3 meses la bombonita de gas. La última vez pagué 115 reales, entonces si hacemos un promedio por mes serían 38 reales. Antes de pasar al próximo punto, si este video te está resultando interesante, te está gustando, te invito a que me sigas en mi Instagram o en mi TikTok como @maribellasoy, porque para mí es una forma de que mantengamos el contacto entre video y video. Y obviamente si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like, comenta y comparte. Otro servicio sin el cual ninguno de nosotros pudiera vivir es el internet, tanto en casa como en el teléfono. Mi gasto en internet aquí en la casa es de 40 reales, también es compartido, pero he visto que algunas compañías así de internet tienen desde 10 megas por 90 reales y desde allí en adelante hay una variedad de precios. Y hablando de mi teléfono, yo le recargo 15 reales al mes y eso me lo convierten en beneficios. Me dan 3 gigas de internet, me dan mensajes y otro poco de cosas que no uso, pero me da el beneficio de que los minutos los puedo cambiar por internet y eso me parece súper genial. Yo uso la compañía Oi y he visto que tienen planes desde 49 reales en adelante, pero a mí me gusta esto de recargarle simplemente 15 reales porque a veces yo ni siquiera uso todos los beneficios. Y un dato extra para los que vienen a Foz do Iguazú, a mí me recomendaron la operadora Oi, pero por ejemplo cuando voy a las cataratas, cuando voy hacia los sitios turísticos, la señal
se cae, no tiene señal. Pero la operadora que yo he visto que sí tiene señal es Vivo, así que ya saben, agarren dato. Siguiente ítem, la comida. Importantísimo el supermercado, la compra, el alimento. Esto va a variar muchísimo dependiendo de dónde vives, de dónde compres, de cuántas personas son, de tu estilo de vida, de muchas cosas. Mi gasto es de 545 reales al mes aproximadamente. A veces un poquito menos, un poquito más. Y esto incluye todas las comidas porque yo misma me cocino aquí en mi casita. Otra cosa que debes tener en cuenta es que yo siempre estoy cazando ofertas en el supermercado. Yo compro en 2 supermercados distintos. En uno compro las frutas y en el otro compro el resto. Y siempre estoy buscando ofertas. Obviamente para ahorrar un poco más. Si tú eres una persona pues que no tiene tiempo para buscar ofertas, probablemente el costo va a ser un poquito más. El tema de la salud privada. Aquí en Brasil hay salud gratuita. Incluso te dan los medicamentos si los tienen en el puesto de salud. Pero cuando se trata de especialistas, ellos se demoran muchísimo en atenderte. Entonces, si tú quieres contratar un plan de salud para esos casos, he visto que van desde 23 a 25 reales. Bueno, desde 23 en adelante. Y para que tengas una idea de cuánto puede costar una consulta médica así privada, lo más barato que yo pagué fue en el oftalmólogo, 160 reales. Y lo más caro que pagué fue en el dermatólogo, creo que fueron 360, 380 reales más o menos. Otro gasto que yo tengo al mes, evidentemente la ortodoncia, el odontólogo. Yo cada vez que voy a mi consulta médica mensual pago 95 reales. Mi recomendación es que busquen las clínicas odontológicas locales, que suelen ser, en mi opinión y en mi experiencia aquí en Foz de Iguazú, suelen ser más baratas que aquellas clínicas dentales que están distribuidas en todo el territorio nacional. Y ahora vamos con la mensualidad del gimnasio. Yo particularmente pago 65 reales al mes. Es un gimnasio aquí del barrio, pero obviamente si vas a un gimnasio en la zona céntrica de Foz de Iguazú va a ser muchísimo más caro. Y yo pago pues simplemente por, digamos, las máquinas. Ellos me hacen un plan mensual de qué ejercicios voy a hacer, me entregan una hojita incluso, y también tengo acceso a algunas clases que ellos tienen allí. Y en cuanto a precios de entrenadores, de verdad no sé, no he preguntado cuánto suele costar un entrenador aquí en Foz. Transporte público en Brasil me parece súper bueno en general. Aquí se les dice ómnibus y un pasaje aquí en Foz de Iguazú interno te cuesta 4 reales con 20 centavos. También he sabido que puedes comprar tarjetas para aquellos que se mueven más seguido. Yo no suelo usar el transporte público, creo que lo he usado solamente 2 veces porque aquí me queda todo cerca, el gimnasio, el odontólogo, los supermercados. Entonces yo suelo usar es Uber cuando tengo que ir al centro de Foz de Iguazú. Y al mes aproximadamente gasto yo en Uber 87 reales. Bueno, estos son los gastos básicos, pero obviamente la vida no termina allí. ¿Qué pasa con salir a comer, con ir al cine, con ir a la peluquería y todas esas cosas? Te recopilé algunos precios. Un café vi desde la aplicación que te puede costar 6 reales. Yo no tomo café, no sé cuánto está el café en realidad en la calle, en una tienda. Si tú sabes cuánto cuesta un café, déjamelo saber en los comentarios para que ayudes a los cafeceros que me siguen. Ahora bien, comer afuera es todo un abanico amplio de posibilidades, de precios, pero ya desde unos 30 reales por persona puedes conseguir algo. En bares la cerveza la puedes conseguir desde unos 11 reales en adelante, incluso muchísimo más caro. Ahora bien, ¿qué pasa con las suscripciones? Voy a leer aquí. Netflix va desde 26 reales a 56 reales. Amazon Prime desde 10 reales a 90 reales. Disney Plus desde 46 reales a 330 reales, si es mensual obviamente. Y Spotify desde 20 reales. Y si eres estudiante, 10 reales. La entrada al cine, si es 2D, 24 reales. Si es 3D, 30 reales. He visto que en otras ciudades de Brasil hay salas VIP, unas salas de otro mundo, y obviamente es muchísimo más caro. Pero aquí en Foz solamente hay 2 y 3D. Y con respecto a la vestimenta, la ropa, los precios pueden variar muchísimo, pero así más o menos para que tengas una idea, un pantalón te puede costar unos 60 reales, unos zapatos desde 30 reales si están en promoción, unas camisas hasta desde 10 reales en adelante. Otra cosa es que también puedes
puedes comprar ropa de segunda mano. Aquí hay toda una cultura. Yo quedé impresionada de la cantidad de tiendas que hay que te venden ropa de segunda mano. Y puedes encontrar allí desde R$1 en adelante cualquier pieza. Y en cuanto a los vuelos, los traslados internos aquí en Brasil, para que tengas una idea, un vuelo desde Río de Janeiro a Sao Paulo puede costar R$255. Desde Gramado hasta aquí, hasta Foz do Iguazú, unos R$683. Y desde Sao Paulo a Manaus, unos R$708. Seguimos con el tema de las remesas. Ya desde R$50 en adelante puedes enviarle a tus seres queridos en Venezuela. Ojo pelado con quien ustedes envían dinero, de preferencia que sea una persona que alguien se los haya recomendado. De ser posible, busquen varias recomendaciones, consulten las tasas, a ver cuál les beneficia a ustedes. Y si tú sabes de alguien a quien este video le pueda ser de utilidad, compárteselo por WhatsApp. Estoy segura que te lo va a agradecer. Y si te gustó este video, dale like, comenta, comparte. Nos vemos en la próxima y te mando un beso.